dedo, un puño y un dedo muy largo. Hice un dibujo que conservo hoy, lo tengo en mis archivos personales de dibujos antiguos, con un dedo muy largo, y precisamente el título de la obra se llamaba El dedo acusador. ¿Y por qué se llamaba el dedo acusador? Porque cuando comencé en las cosas del Señor, no me encontré con gente que quería o creía en mi cambio, sino que me encontré lastimosamente con personas que señalaban todo el tiempo, ¿no? Que acusaban todo el tiempo, que sobre mi vida había ciertos señalamientos que eran bastante hirientes. Yo no sé si usted alguna vez ha acusado y alguna vez te han acusado. No sé si tienes claro el concepto de acusar. La palabra acusar significa, y esta es muy colombiana, achacar, ¿no? Le achacó. ¿Qué es acusar? Le achacaron, le imputaron, denunciar, delatar o culpar. ¿Qué es acusar? Cuando venía alguien y dice, fue él, lo achacó, lo imputó, lo denunció, lo delató y lo culpó. En ese orden de ideas, yo que soy de la generación Guayaba, esa generación tan bonita que crecimos jugando en la calle con trompos, con valeros, con yoyos, teníamos un entretenimiento en esa época y era el Chavo del Ocho. ¿Cuántos veían el Chavo del Ocho? Levánteme la mano. Muy bien, estamos viejos, diga. Veíamos el Chavo del Ocho. Uno no tenía mucho de dónde escoger como los niños de hoy, ¿no? Los niños de hoy tienen plataformas y tienen una cantidad de herramientas. Y en el Chavo del Ocho había un personaje que yo detestaba con todo mi corazón siendo niño. Yo creo que yo comencé a pecar muy niño, ¿no? Y yo odiaba a un personaje del Chavo del Ocho y era Doña Florinda. Yo la odiaba. Yo detestaba a esa señora. ¿Por qué yo detestaba a esa señora? Porque esa señora, en mi época, que era una época donde había mucho machismo, y más el Chavo del Ocho, que es una serie mexicana que comenzó alrededor de 1971, la serie, le quiero contar que siempre el programa tenía la misma dinámica de lo que ocurría en una vecindad con unos personajes. Esta señora tenía a un niño que era como el niño rico de medio de gente humilde y se llamaba Kiko. Y Kiko era el niño que estaba bien vestido, que tenía juguetes, que tenía todo, pero era ponequejas. ¿Qué era este niño? ¿Un niño qué? Ponequejas. Y entonces, extrañamente, el Chavo del Ocho es una de las mejores series de televisión que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver. Todo el Roberto Gómez Bolaños, el que creó el Chavo, todo era con Che, ¿no? El Chompiras, la Chimoltrufia, todo era con la Che, porque él admiraba a Shakespeare, ¿no? Él admiraba mucho a Shakespeare y él quería que no solo fuera un programa infantil, sino que dejara unos principios. Y este niño era el niño malcriado, ¿no? Era el niño que tenía todo y que de pronto peleaba con el Chavo. El Chavo era un niño que no tenía nada, era el antagonista, por decirlo así, y vivía dentro de un barril y este niño lo humillaba y siempre, casi siempre el Chavo sacaba la mano y se la clavaba, ¿no? Entonces uno se identificaba con el Chavo. Muy bien, Chavo. Pero justo en ese momento donde había un conflicto y este niño estaba llorando, llegaba don Ramón. ¿Qué pasa, Chavo? Entonces llegaba don Ramón en el momento donde no tenía que llegar. Y entonces decía Kiko, que era el niño de doña Florinda, decía, es que me pegó un golpe en el cachete. Él no especificaba quién. Y esta señora, después de ser acusado injustamente, esta señora se remangaba, como usted ve, y le clavaba la mano ¿a quién? A don Ramón. Y eso me hervía la sangre. Yo decía, pero don Ramón no tiene nada que ver. Don Ramón llegó allí de metido. ¿Qué pasó, niños? ¿Por qué pelean? Y llegaba la mamá, ¿qué te pasó, tesoro? Ella le decía tesoro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué te pasó? Estoy usando mi mente, mi imaginación y mi memoria. ¿Qué te pasó, tesoro? Mamá, es que me pegó. Y entonces ya no pensaba que era el Chavo, sino que era ¿quién? Don Ramón. ¿Qué le pasó a don Ramón? Lo acusaron. Lo acusaron. Entonces ya le daba una bofetada a don Ramón y luego soltaba una frase. Vámonos, hijo. Vámonos, hijo. No te juntes con quién. ¿Con esta qué? Chusma. ¿Qué es la chusma? Gente pobre. Y ellos eran pobres también, sino que eran, siempre hay así en las vecindades, ¿no? Usted que ha vivido en una vecindad lo sabe. Entonces, vamos, no te juntes con esta chusma. Y entonces el pelito se paraba y le decía chusma, chusma, y lo empujaba y se iba. Y luego, a continuación,
el chavo decía alguna idiotez y se ganaba un coscorrón ¿de quién? De don Ramón. Eso era, mire lo violento que era la televisión en esa época. Puño, coscorrones, insultos. Pero finalmente a lo que yo quiero llevar es que a don Ramón lo acusaban de algo que él ¿qué? No había hecho. Y lo primero que le quiero decir es que existen dos lenguajes, présteme mucha atención. En el reino de los cielos, el lenguaje que se utiliza se llama adoración. ¿Cómo se llama el lenguaje que utilizamos en el reino de los cielos? Adoración. Pero en el reino del infierno, el lenguaje que se utiliza allá se llama ¿cómo? Acusación. Hay dos tipos de lenguajes. Cuando yo estoy en el reino, en este reino, ¿qué tengo que hablar? Alabanzas, bendiciones, exaltaciones, cosas honrosas. Cuando yo no estaba en este reino, había un reino. ¿El reino de qué? De acusar, de señalar, de criticar y de condenar. Escúcheme. Por eso una persona que habla mal de otros, hablará mal de ti cuando tú no estés. Te lo voy a volver a repetir. Una persona que te habla mal de otros cuando otros no están, cuando tú no estés, ¿qué hará? Hablará mal de ti. Eso póngale la firma. Si a mí me van a hablar mal de alguien, yo tengo que decir perdón, que venga la persona y que la persona se pueda ¿cómo? Defender. Escúchame. Y nos enseñaron a acusar, ¿no? A señalar, a criticar. Recuerde que la palabra culpar, acusar, imputar, denunciar, delatar es lo mismo. Nos enseñaron a criticar a nuestros padres, cuando en la Biblia dice que nosotros no debemos criticar a los padres. No nos corresponde. Nos enseñaron a criticar a todo el mundo, a juzgar a todo el mundo, a acusar ¿a quién? A todo el mundo. Téngale miedo a una persona que habla mal de los demás. Ay, vení te cuento. Aquí no ocurre, ¿no? Gracias al Señor. Vení te cuento, es que yo estoy intranquila o intranquilo con algo, estoy inconforme, es que yo pienso, es que me parece. Cuando una persona hace eso, está alineada con un reino. ¿Con el reino de qué? De las tinieblas. Le voy a contar, parece ser que nosotros no tenemos esa conciencia. Parece ser que para nosotros es más escandaloso los pecados sexuales, ¿no? Ay, Julano cayó, el pastor Julano cayó. ¿Cómo cayó? No, pues dejó la mujer y se consiguió otra. Ok, está mal. Pero nosotros constantemente con nuestra lengua podemos estar cometiendo un pecado que según la Biblia Dios aborrece y abomina. Escúcheme. Para que la Biblia diga que Dios aborrece algo. Ayer yo vine acá, estaban unas hermanas haciendo aseo, el martes le agradezco a los servidores, estuvimos en una jornada pintando las paredes, por favor cuídela, no se vaya a untar la grasa de la empanada ahí en la pared. Y sabe, ayer había unas hermanas aquí haciendo aseo y una pegó un grito en el baño, ¡ah! Y entonces, ¿qué pasó? Una lagartija, ¿no? Le tiene fobia a una lagartija. Y eso que ella dijo, en otro momento de mi vida había salido corriendo. Entonces yo no le tengo fobia a la lagartija. Entonces yo entré y la agarré y vengo, la saco. La saqué porque a mí no me da asco una lagartija. Una cosa es que algo a nosotros nos dé asco y otra cosa es que nosotros ¿qué? Sintamos abominación por algo. Y Proverbios capítulo 6 versículo 16 nos dice acerca del hablar de los demás. Y vamos a leerlo hasta el 19. Por eso yo le aconsejo que usted venga con su Biblia, para que no diga, es que eso no dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Dice así: 6 cosas aborrece ¿quién? ¿Quién lo aborrece? Dios. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son estas cosas? Cuando en la Biblia a mí me dice que Dios aborrece algo, yo tengo que saber qué es para no hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios lo aborrece y yo lo hago, me estoy metiendo en problemas. Primera cosa, de las 6 cosas que Él aborrece y de las 7 que abomina. Primer cosa, ¿los ojos qué? ¿Qué aborrece Dios? El orgullo, hermano. ¿Qué son los ojos altivos? La gente ¿cómo? Orgullosa. Cuando nos creemos más que los demás. Eso lo aborrece Dios.
La siguiente, ¿la lengua qué? Y qué gravoso es que la segunda cosa que Dios aborrece más que después del orgullo es la lengua qué. Conozco personas creyentes que mienten por deporte. Ayer hubo un incidente con la torre del computador. Ayer lo encontraron boca de lado y unos cables que se han estado dañando, y preguntaron por el chat de los muchachos de audiovisuales: ¿alguien sabe qué pasó con el computador? Y una de las personas de audiovisuales, después de que todo el mundo comenzó: yo no fui, yo no, dijo: fui yo. Yo fui la persona que lo dejó así el martes. Y contrario a lo que uno piensa, esa persona asumió ¿qué cosa? Una verdad. Ella se ha podido quedar callada. ¿Quién sabe quién fue? Los del aseo. Pero sabe, dijo la verdad. Y yo conozco cristianos que no viven diciendo la verdad, sino que viven ¿qué? Mintiendo. Escúchame, no es bueno. Hay que decir la verdad. Y la verdad normalmente nos meterá en problemas. Y la verdad no gusta en una sociedad adicta a la mentira. La sociedad de hoy le gusta que le mientan. Yo me he estado haciendo unos chequeos médicos en estos días. Y entonces a uno le preguntan de todo, ¿no? Entonces comenzó el doctor: ¿fuma? No. ¿Toma alcohol? No. ¿Tal cosa? No. Y entonces cuando me llevaron a otro lugar, llenaron una pizarra que decía mi nombre, mi edad, y decía, él dice que no. O sea, que yo no hago esas cosas. Él dice, ¿no? Y a mí me dio como una rabia, como así que él dice. O sea, el médico no me creyó. Él dice que no. Pero si es no, ¿qué le digo? Que sí, que fumo para que esté contento. Entonces Dios quiere que usted y yo ¿qué? No digamos mentira. Dígale que está a su lado: esto es básico, esto es de bebés, pero vuelva a decírselo. Dígale: baby, no mienta, no diga mentiras. Nótese a continuación que la tercera cosa, o sea, para Dios, en el orden, porque todo en la Biblia tiene un orden, en el orden de Dios, de las cosas que Dios aborrece o abomina, primero es el orgullo. Está por encima de todo. Segundo, la gente mentirosa. Y tercero, los homicidas. Mire qué gravosa es una mentira, porque está por encima de ¿qué cosa? Del homicidio. Yo no lo estoy diciendo, ni yo lo puse en este orden. Ahora dice aquí: las manos derramadores de sangre, ¿qué? Le voy a explicar este concepto. Dios hace una separación entre la muerte de alguien inocente y la muerte de alguien ¿qué? Culpable. David estaba en su palacio, había muerto Saúl, y llega un tipo y le cuenta a David: David, acabo de llegar de la guerra. Venía, dice la Biblia que venía con el pelo sucio, venía lleno de polvo. ¿Y qué viste en la guerra? Dijo: yo estaba ahí cuando Saúl el rey se había tirado sobre la espada y estaba vivo. Y entonces el rey me dijo: ven, apóyate sobre mí, tírate sobre mí, termina de matarme. David lo está escuchando. Y David le dice: ¿qué hiciste? Pues lo maté a Saúl, y he traído el brazalete de oro que tenía en su mano, su corona y su anillo. Aquí los tengo como prueba de que yo maté al rey. David llama a uno de sus hombres y le dice: mátalo, porque te atreviste a matar al ungido del Señor. Mátalo, y la sangre de él no se verá sobre ti. Entonces Dios no está diciendo aquí la muerte de alguien culpable. Ahora no estamos hablando de justicia propia, ¿no? Estamos hablando que hay gente que tendrá que morir fruto de su mala vida. Dios está hablando de las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Quién más inocente que un bebé? O sea que lo que más aborrece Dios dentro de lo que son homicidios son los abortos. La cuarta cosa que aborrece Dios: el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta cosa: los pies presurosos para correr al mal. La gente que le gusta ir a caminos que no tiene que ir.
la sexta y la séptima. Entonces decía que 6 cosas aborrece. Hasta aquí la aborrece. El testigo falso que habla mentiras. ¿Qué aborrece como sexta cosa? El testigo falso. ¿Qué es un testigo falso? Ah, sí, yo lo vi. Ah, sí, fue esa persona. Ah, sí, yo estaba y no estaba. Decir algo en contra de otra persona y ser un testigo falso está en el listado de lo que Dios ¿qué? Aborrece. Pero la séptima ya no, Dios no la aborrece, ya Dios ¿qué? La abomina. Y dice el testigo falso que siembra mentiras, y la séptima, y el que siembra ¿qué cosa? Discordia entre los hermanos. ¿Qué abomina Dios? Una persona que divide, una persona que siembra cizaña, una persona que acusa. Escúcheme, esto es un texto tan claro. Hermano, hay gente que a mí no me cae bien. Hay personas en mi propia familia que no me caen bien. Escúcheme, pero Dios no me llamó a dividir. Dios no me llamó a mí a separar. Dios no me llamó a poner en contra. Dios no me llamó a sembrar cizaña, a señalar, a acusar. No es mi función. Si estoy en el reino de la luz, no es mi función. Ahora, le voy a contar algo más. Este mismo pasaje, en la versión NBB, dice: del testigo falso, del que causa división entre los hermanos. ¿Cómo se le llama a una persona que va a una clínica? Cuando usted va a una clínica le dicen: usted es un paciente. Cuando usted va a la universidad, usted es un estudiante, aprendiz, alumno. Cuando usted viene a la iglesia, a usted se le dice que usted es un creyente o un hermano. Si una persona dentro de la iglesia te está hablando mal de tu hermano, es un divisor. Es una persona que está dividiendo el reino de los cielos. Escúcheme. Si usted tiene algo contra alguien, le va a decir qué tiene que hacer. Búsquelo, póngale la cara y dígale: usted me cae mal, no me siente al lado, no quiero orar por usted, me choca. Es una actitud diferente a estar: ay, esa hermana, mire, ya empezó, ya va a danzar, ya va a aplaudir, ya va a gritar. Hermano, eso no es ¿qué? Agradable ante el Señor. Muy bien. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Está hablando Pablo. Y Pablo está hablando de algo que se llama ¿qué cosa? La gracia. Venimos hablando de la gracia y la ley. La Biblia dice que lo que recibimos de gracia tenemos que ¿qué? Darlo de ¿qué? De gracia. ¿Cuánto te perdonó Dios a ti? No lo sé. En la medida en que tú fuiste perdonado, así también tienes que ¿qué? Que perdonar a los demás. Y Pablo está diciendo algo muy interesante. Permítame decirle cómo funciona el reino de los cielos. Pablo dice: pero por la gracia de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Un reconocimiento. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Escúcheme, cuando usted llegue alto, diga: por la gracia de Dios soy ¿qué? Soy lo que soy. No es por usted, no es por su inteligencia, no es por su habilidad, no es por lo intelectual que usted es por algo que se llama ¿qué cosa? La gracia ¿de quién? De Dios. Y dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y aquí Pablo dice algo poderoso de la gracia. Dice: antes he trabajado más que todos ellos. ¿Qué dice Pablo? He trabajado más que todos los apóstoles. A Pablo no le interesaba guardar apariencias. Decía: yo he trabajado más que todos los apóstoles por su gracia. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a lograr las cosas? La gracia. Ok. Cuando yo acuso, yo no estoy en la gracia. Porque la gracia es estar viendo los errores de los demás. Cuando yo estoy viendo los errores de mi hermano, yo me estoy juzgando a mí mismo,
Porque la Biblia dice que con la vara que yo mido, seré ¿qué? Medido, me volverán a medir. Pablo está diciendo, yo soy lo que soy por algo que se llama la gracia. ¿Sabe qué pasaba con Pablo? La gente no lo quería. Porque como Pablo fue homicida, Pablo persiguió a la iglesia, Pablo encarceló a gente, Pablo estuvo en la muerte de Esteban, la gente quería que a Pablo le ocurriera lo malo. Lo criticaban, lo señalaban, lo acusaban, lo juzgaban. Pero Pablo dijo, ¿sabe qué? Yo estoy aquí no por mí, sino ¿por qué? Por la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si usted puede decirse a sí mismo eso, dígaselo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígaselo unas 2, 3 veces. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Le voy a contar qué ocurrió hace 12 años en este lugar, a grosso modo. Hace 12 años. Hace 12 años nosotros comenzamos en esta iglesia con personas como Michael, como Alejandro, mi suegra, Diego. Comenzamos 7 personas en este lugar. Y sabe, este lugar, ahí tenemos, creo, Alejo, unas fotos de cómo era. Se lo voy a mostrar. Este letrero que usted ve aquí fue pintado hace 12 años. Esto lo pintamos nosotros por una palabra que Dios nos dio hace 12 años. Sigamos. Así era este lugar. Esta tarima no existía. Esta pared que está acá atrás no existía. Así nos lo entregaron. El techo tenía una cantidad de cosas. Esto era una bodega donde guardaban cajas. A ellos no les importaba nada. Y nosotros comenzamos. Esta era una reunión que estábamos llenos, ¿no? Nosotros teníamos reuniones de 15, de 20 personas. Todo era en el piso. Teníamos un atril de madera. Y todo era prestado. Las sillas eran alquiladas. El sonido era prestado. Teníamos todo en contra, escúcheme. Teníamos todo en contra. ¿Qué era en contra? El lugar, ¿cierto? Muchos de ustedes vinieron a este lugar al principio como medio asustados, ¿no? ¿Sí o no? O sea, Isamar dijo, sí. La gente venía aquí, las hermanitas, yo las veía con el bolso, hágale, ¿no? Venían asustadas. Todo estaba en contra, Dios nos mete acá. El culto era a las 8 de la mañana, el horario en contra. El sitio en contra. Hablemos del mobiliario en contra. Teníamos en contra que yo me acuerdo que nos fuimos a evangelizar, porque normalmente las iglesias evangelizan en su entorno, y nos encontramos con una realidad. En ese tiempo, hace 12 años, aquí no vivía nadie en este barrio, porque esto es un barrio comercial, de empresas, de negocios. La gente trabaja de lunes a sábado, se van y el domingo no queda nadie. Todo estaba en contra. No teníamos dinero para hacer reinversiones. No teníamos plata para comprar nada. Todo estaba en contra. ¿Sabe? Y durante todo ese tiempo, Satanás comenzó a acusarme. Yo no sé si usted en su mente ha vivido esto, de que Satanás constantemente te señale y te acuse, te señale y te acuse, te señale y te acuse. En ese tiempo, una cosa era yo como oveja y otra cosa era como pastor. Entonces Satanás venía y me decía, tú no vas a servir como pastor. No, hermano, no pierda el tiempo. ¿Yo qué le digo? Me decía el diablo. ¿Yo qué le digo? ¿Yo que lo conozco a usted? Usted no va a durar. Eso de ser pastor es muy duro, me acusaba, ¿no? Usted no tiene la paciencia. Usted no tiene el carácter. Usted no tiene el amor, me decía. Y yo le decía, ¿verdad, Sata? ¿En serio? Recuerdo que cuando yo le dije a mi mamá, nosotros teníamos un negocio de muchos años, le dije, mamá, voy a dejar el negocio a un lado y voy a comenzar a servirle a Dios como pastor. Eso fue como si yo le hubiera dicho a mi mamá, me voy a volver travesti. Yo creo que si yo le hubiera dicho a mi mamá que me iba a volver travesti, se había alegrado más que cuando yo le dije que yo iba a ser pastor. Ella se enojó, ¿cómo así? Y usted sabe, y esto, y lo otro, y por aquí, y por allá. Y en ese tiempo, hace 12 años atrás, yo todavía no había comprendido claramente que Satanás utiliza a la gente que tú más amas para desanimarte. Está Jesús a punto de ir a Jerusalén a morir en la cruz y se le acerca a Pedro y le dice, Señor,
no conviene que vayas a Jerusalén a morir. Y el Señor detecta quién está hablando. No es Pedro, no es el apóstol que caminó sobre las aguas, no es el apóstol que ha visto la transfiguración, es Satanás en Pedro. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. O sea, Satanás se mete en la gente que tú amas para acusarte y para señalarte. Escúchame. Porque lo que más duele, a mí no me duele que me critique el señor que vende en la esquina frutas. Lo que más duele es cuando te señalan y te acusan y te persiguen los que tú amas. Y normalmente los que tú amas no creen en ti. No creen en ti. Cuando salí de las drogas, porque soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Cuando yo salí de las drogas, mis amigos adictos me decían, me tenían una cuenta regresiva: en 15 días vas a volver, en 20 días vas a volver, en un mes vas a volver a estar aquí otra vez. Pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. No pasaron 15 días ni 20, han pasado más de 30 años y creo que seguirá siendo así en mi vida. Escúchame. No por mí, pero hay un dedo que te acusa. ¿El dedo de quién? De Satanás. Pero ese dedo a veces está también enfrascado en la gente que tú amas. Ese era el atrilcito que yo ponía. Y yo rentaba sillas y a mí me decían: ¿para qué renta sillas si eso no va a venir gente acá? Eso es un desperdicio de plata. Yo me acuerdo que yo compré una batería y no tenía ni baterista. Y siempre Satanás nos acusa, nos señala, nos cuestiona todo lo que hacemos. Pero es allí donde yo tengo que callar esa voz en mi mente y decirle: no, estás equivocado. Porque aunque yo no sea la mejor persona, yo tengo algo que se llama, ¿qué cosa? La gracia de Dios en mí. Escúchame, es por su gracia, es por su gracia. Y me acuerdo, poníamos esa mesa coqueta, que esa era una mesa que nos prestaba doña Gladys de la sala de la casa de ella, algo así. Y cuando se acababa todo, para mí era como tan triste ver que nos llevaban las sillas, todo se iba. Una vez un señor de por acá vino y me buscó y me dijo: pastor, como usted no utiliza el local entre semana, yo quiero montar un taller de mecánica en ese local y yo le ayudo con el arriendo. Y a mí el Señor me había dicho: esto será una iglesia. Pero Satanás venía y me decía: estás debiendo en la radio, estás debiendo alquiler, estás debiendo tus obligaciones, estás... ¿Qué? Dios mío, 12 años después, estás debiendo. Mire nuestro primer grupo de alabanza. Mi esposa, que siempre ha estado allí creyendo. Estaba Cristian y estaba Diego. Peludo Diego en esa foto. Aquí estábamos llenos. Cuando el culto estaba así, yo decía: uy, el culto estuvo lleno. Mire la batería que tanto me causó a mí señalamientos. Qué desperdicio una batería sin baterista. La consolita, teníamos una consolita que la poníamos en esa mesa. Sigamos. Michael, que siempre ha estado con nosotros, él se congrega 3 veces al año, pero durante 12 años ha sido fiel. Hasta el carro lo guardaba adentro. Mire, el carro nos cabía dentro de la iglesia, era el único carro. El carro de don Jairo lo metíamos allí atrás. Pero sabe, cuando yo, ahí está la pastora Gladys, cuando yo recuerdo estos tiempos, yo no los recuerdo con amargura, sino con gratitud, porque puedo decir como Pablo: soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Usted es lo que es, ¿por quién? Por la gracia del Señor en usted. Dele un aplauso al Señor, qué bueno. Aquí estoy yo pintando las letras. Yo me venía solo a pintar y esa vez, si usted nota ese andamio, yo estaba tan elevado pintando que me fui acercando mucho al lado izquierdo sobre la tabla que está por encima del aire, y cuando mi cuerpo pisó esa parte de ahí, la tabla se fue para abajo, se cayó. No sé cómo no me caí, no me maté.
todo era un esfuerzo. Sigamos. Ahí ya por fin hicimos la pared de atrás. Estábamos trabajando, sigamos. Ok, ahora hay ahí está en la parte de arriba del lado derecho, la estructura que sostiene esta tarima. Todo fue y todo ha sido con esfuerzo. Pero más allá de cualquier cosa, he tenido que silenciar esa voz que acusa, que señala, que critica. Yo creo que de las cosas más duras que hemos tenido nosotros en 12 años acá ha sido enfrentar los enemigos de afuera, pero también los enemigos de adentro. Gente que llegó aquí en 12 años a criticar. Hay gente que vino acá a sacar a otros, a llevárselos, a dañarle la fe, a contaminarlos, a hacerlos pecar. Y sabe, en 12 años a mí me ha tocado que tomar decisiones difíciles. He tenido que tomar decisiones. Yo me acuerdo que la primera vez que prediqué, recuerdo la enseñanza de hace 12 años, prediqué sobre ser un embajador de Cristo hace 12 años. Y después de predicar una y otra vez venía Satanás y me decía: nadie va a venir con ese estilo de predicación. A la gente no le gusta que la confronten. A la gente no le gusta que le hablen del pecado. Si tú quieres que la iglesia se llene, comienza a establecer la visión del G12 y tendrás una iglesia llena con varios cultos. Cuéntales cosas que a la gente le gusta oír. Y yo cada vez que predicaba, y le quiero contar, hay días donde yo predico y viene Satanás y me dice: no hubieras predicado eso. Siempre hay una acusación. Escúcheme. Cuando he tenido que tomar decisiones de poner a alguien en una disciplina o algo, por algo que está ocurriendo, Satanás siempre me ha acusado. Siempre me ha acusado, siempre me ha señalado. Y yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero nosotros en las derrotas casi siempre vamos solos. En las victorias todo el mundo dice: ay, pastor, yo sí creía que Dios lo iba a ayudar en el summit. Yo sí creía que Dios nos iba a ayudar. En las victorias todos se unen. En las derrotas prácticamente mi mujer y yo. Y siempre Satanás acusando. Pero escúchame esto: aunque Satanás te acuse y te señale, te voy a decir una cosa: el más interesado en que salgas de esa situación es el Señor. Él no te acusa, Él no te señala, Él no te condena. He cometido errores en 12 años, cualquier cantidad de errores. He hecho cosas que no tenía que hacer, claro, he hecho cosas malas, he hecho cosas incorrectas, he hecho cosas que no me mandó Dios a hacer en 12 años. Pero también por otro lado te voy a contar esto, y esto te lo digo con la humildad que me caracteriza, que mi esposa me dice que no es mucha, sobre los logros. Durante 12 años hemos predicado en la radio. Yo conocí a Camilo, a Alexandra, que está por allí, a Sandra, una excelente mujer, en la radio. Mire a Cristian Pequeño, mire a Marianita, mire los niños, mire Marianita. El niño de cuadros es hijo de Alejandro, se llama Daniel. El otro se llama Nicolás, que estuvo aquí, hermano de Mariana, que está en Francia, casado ya. ¿Sabe una cosa? Durante 12 años he predicado en la radio. En ese tiempo me tocaba hacer el programa en vivo. En ese tiempo me iba en mío a hacer el programa, no tenía carro. En ese tiempo predicaba 5 días a la semana a las 10 de la mañana. Y ¿sabe una cosa? En la emisora me dijeron: pastor, ¿por qué no viene por la noche? Yo le dije: hágale, por la noche. Y por la noche iba a predicar lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. ¿Sabe? Hoy en día podemos decirles a ustedes que tenemos la iglesia en casa, en internet, 615 noches enseñando la palabra. No solo yo. Tenemos en el canal de YouTube 988 enseñanzas. Pablo dijo: es por su gracia, pero yo he trabajado más que todos ellos. Escúchame. Pablo no tiene problema en su autoestima de decir: sí, es la gracia, pero sí he trabajado. Y sabe, quiero contarle también que aquí hemos estado en innumerables vigilias. Hacíamos alborada antes de la pandemia a las 5 de la mañana. Estudiamos teología. Aquí mi esposa y yo y algunos hermanos estudiamos teología en un instituto bíblico llamado AFLET, que está avalado ante el Ministerio de Educación. Yo no soy una persona empírica en esto. Me he esforzado. ¿En qué cosa? En la gracia. Escúcheme. Le quiero contar también que hemos atendido. Mire, así empecé yo en la radio. Esta foto fue hace 12 años. Mi hijo. Yo siempre quiero que él esté en todo, como los muchachos, que ellos han estado en la radio. Y sabe, le quiero contar esto.
nosotros hemos atendido cualquier cantidad de consejerías, que si yo fuera como los psicólogos y cobrara por consejería, tendría plata hoy en día. Consejerías. Hemos estado aquí en innumerables oficios, y como dice al final del pasaje de 1 Corintios 15:10, dice: antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego Pablo, ¿qué vuelve a hacer? Reconoce: porque he trabajado, pero no yo, sino ¿qué cosa? La gracia de Dios conmigo. Si usted puede cerrar sus ojos allí, dígale: Señor, toda oportunidad, todo éxito, todo avance, todo lo que ha mejorado en mi vida, toda bendición ha sido por tu gracia. Señor, tú has estado conmigo a pesar de que Satanás me ha señalado, me ha cuestionado, me ha dicho que no se puede. Tú has estado conmigo, Señor. Tú eres el Dios que has estado en mis derrotas, pero tú eres el Dios de mis victorias. A ti sea la gloria, Señor. Juan 8, capítulo 1, vaya conmigo rápidamente allí. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Sigamos. Y por la mañana volvió al templo. Ubíquese a dónde estaba el Señor, en el templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, ¿qué cosa? ¿Dónde estaba el Señor? ¿En una sinagoga? No, estaba en un lugar más grande. ¿En dónde? En el templo. ¿Cuánta gente había en el templo? Eso estaba a reventar. Versículo 3. Entonces los escribas, que lo estamos viendo en la iglesia en casa, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Permítame decirle una cosa. Cuando usted lee eso, sorprendida en adulterio, en el griego original dice que la sacaron y la trajeron por la fuerza. O sea, ella estaba desnuda con otra persona. ¿Qué es adulterio? Cuando una persona casada se mete con otra que no es su pareja. La sacan y la llevan ¿a dónde? En medio de la multitud. Le hacen pasar una cosa vergonzosa. La señalan, la acusan, la humillan, la traen al Señor. Y dice: los escribas, que se creían santos, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pregunto: ¿dónde estaba el hombre que estaba adulterando con ella? Porque hasta donde yo sé, se adultera entre dos, ¿no? ¿Dónde estaba? Fue sorprendida, o sea, no nos cabe duda. ¿Qué estaban haciendo con ella? La estaban acusando. Ahora, la pregunta era una pregunta maliciosa, porque lo que ellos pretendían, si el Señor decía: no pasa nada, la ley de Moisés decía: a la adúltera hay que apedrearla. Curiosamente, la mujer en el Antiguo Testamento no se podía divorciar, el hombre era el que decidía. Curiosamente, la mujer tenía que realizar una cantidad de oficios. Ella tenía que pagarle a su marido la comida que se le daba a través de oficios de la casa, como los hace usted, pero aparte de eso tenía que aprender a hilar y a tejer. En caso de un incendio se salvaba primero al varón antes que la mujer. Cuando había una silla desocupada y llegaba el hombre con su esposa, la silla era para el varón, él se sentaba. La mujer no tenía derecho a entrar al templo sino hasta un sector del templo. La mujer era discriminada, no se le daba estudio, no se le daba educación, no podía presidir ninguna reunión, no podía dar gracia, no podía orar. Y se la traen a él humillada y le dicen: no hay duda, porque nosotros la sacamos tal vez de la cama o del sitio donde ella estaba teniendo relaciones sexuales y la hemos traído a ti. ¿Qué hacemos con ella? Y luego le dicen: y en la ley, ¿en la qué? En la ley, porque hay gente que no le gusta la gracia sino la ley, nos mandó Moisés a apedrear, mire, a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Me fascina el Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con su tierra con el dedo. Él estaba ahí escribiendo, estaba en el templo. El templo tenía losa, había una losa en el templo. Seguramente era el polvo que estaba sobre la losa del templo y estaba escribiendo algo y no prestó atención. Y ellos insistieron, versículo siguiente, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se puso de pie y le dijo: el que de vosotros, ¿a quiénes le dice? A los escribas y a los fariseos que se consideraban santos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero
en arrojar la piedra contra ella. Por eso es que yo no puedo juzgar a nadie. Ay, es que mire cómo dañó el hogar. ¿Y qué? Ay, es que mire cómo robó. ¿Y qué? Ay, es que mire lo que me... Escúcheme. Solo aquel que no tenga pecado puede juzgar. Y somos buenos para criticar, buenos para juzgar, buenos para meternos en lo que no nos importa. Entonces Jesús dice, ok, eso dijo Moisés. ¿Quién de ustedes está tan limpio como para no querer tirarle la piedra? Dicen los teólogos que en otra versión dice, el que de ustedes no haya codiciado a esta mujer queriendo acostarse con ella, que le tire la primera piedra. Y sigue a continuación. ¿Qué hizo el Señor? Siguió haciendo su triqui en el suelo. Siguió escribiendo ahí. Yo no es que escribía, nadie sabe. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos vinieron a acusar y salieron acusados. Pero ellos, al oír esto, ¿acusados por quién? ¿Por quién? Acusados por su conciencia. ¿Por qué estaban acusados por su conciencia? Hermano, porque eran peores que ella. Salía uno a uno, entonces estaban todos ahí parados. Sí, ¿a quién? Como tirarse la voz. No, ahorita, espérate, vamos a matarla. Cuando el Señor dijo, entonces todos comenzaron como a retroceder de uno en uno, como cuando uno está en una reunión aburridora que uno se quiere ir sin que noten que uno se va a ir. Anda, yo te espero allá afuera. Comenzaron a salir de uno en uno, comenzando desde quiénes. O sea que los más viejos estaban más podridos, hasta los postreros, los últimos. Y quedó solo Jesús. Pinta el cuadro. Estaba lleno de gente. ¿Y cuántos se quedaron? 2. ¿Por qué se quedaron 2? Porque te voy a decir una cosa. Nadie te puede acusar, solo Dios. Escúchame. Nadie, aunque estés haciendo algo incorrecto. No te estoy diciendo que sigas haciendo lo incorrecto. Te estoy diciendo que Dios es el que juzga. Escúchame. Y se quedaron los 2 y el Señor haciendo sus X y sus palitos ahí, triqui. Cuando volteó a mirar y nadie. Y estaba ella, seguramente medio cubierta, medio desnuda, avergonzada. Y dice, enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que qué? ¿Dónde están? Normalmente el que te acusa está más enredado que tú delante del Señor. Esa gentecilla que se la pasa en internet hablando de los pastores, no han hecho nada. Hoy en día hay un movimiento de críticos de pastores. Comen, almuerzan, desayunan pastores. Y uno les pregunta: ¿y vos qué has hecho? ¿Qué iglesia tenés? ¿Con qué autoridad lo haces? No, yo no. El que mantiene criticando tu vida está peor que lo que estás tú, hermano. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién es el acusador de los santos? Satanás. Pero Satanás se mete en gente. Ahora recuerde que ellos eran una figura ante la gente de santidad. No tenían santidad. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te pudo condenar. ¿Qué era condenarla? Apedrearla. Sí te acusaron, pero ninguno te pudo apedrear. Sigamos, 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. O sea, él no está diciendo te acuso, ¿no? Yo tampoco te voy a matar. Vete. Y aquí le dice algo maravilloso: no sigas adulterando, por Dios. ¿Qué dijo el Señor? Yo tampoco te voy a ¿qué? Y el diablo todo el tiempo nos está condenando. Y es que ya Dios no quiere nada contigo. Y es que ya perdiste tu vida. Y es que ya perdiste las oportunidades. Y es que tú derramaste esto y ya no hay nada que hacer en la leche derramada. Y es que, y hermano, calle por favor en su mente toda voz de acusación. Porque en el reino de los cielos es alabanza de adoración lo que se escucha. Pero en las tinieblas es señalamiento. Escúcheme. Finalmente, ¿por qué la dejó libre? Porque luego Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir por ella, el castigo de ella estaría sobre él. Y como él iba a recibir ese castigo,
Él es el único que puede dejar libre a la gente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11 y nos vamos. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido ¿qué? La salvación. ¿Ha venido qué? El poder. ¿Ha venido qué? Y el reino de nuestro Dios. ¿Qué ha venido? Salvación, poder y reino de Dios. Y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera. ¿De dónde fue lanzado? Del cielo. El acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás. Que los acusaba delante de nuestro Dios día. ¿Qué hace Satanás? Nos acusa. ¿Recuerda la historia de Job? ¿De dónde viene Satanás? De andar la tierra, de rodearla, de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro varón como él, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y Satanás qué hace? Lo acusa. Es que Dios te teme a ti de balde, de gratis, porque lo has rodeado, lo has bendecido. Lo acusa. Pero el versículo 11 dice esto: y ellos, ustedes, le han vencido. ¿A quién han vencido? Al acusador. ¿Por medio de qué? De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo se vence las acusaciones del diablo? Con la sangre de Cristo. Sí, yo merezco que me vaya mal, pero fui redimido. Sí, yo merezco, yo aborté, está bien, Dios aborrece eso, pero voy a la cruz y encuentro algo que se llama ¿qué cosa? Gracia. Señor, perdóname, he cometido tales y cuales errores, pero la gracia de Dios es mayor que la condenación del mundo y es mayor que el señalamiento de Satanás. Escúchame. Así que finalmente te quiero decir esto: soy lo que soy por la gracia de Dios. Que Dios los bendiga.